Hola, soy Erika y hoy te quiero invitar a modelar estos hermosos duendes. Bueno, para este modelado vamos a utilizar dos esferas número 3. Cuando yo les digo 3, quiere decir que miden 3 centímetros. Bueno, vamos a comenzar con el cuerpo. Bolita 3 centímetros de diámetro también, o sea, ustedes la miden con la regla. Entonces, vamos a forrar como si fuera una esfera con prolongación. Ahí. Esta vez, la prolongación va a corresponder a las piernas. Ahí. Saben que estamos usando mucho este estilo en el canal. Si ustedes se fijan, tienen una niña disfrazada de unicornio hecha con esta técnica. Les dejo el link. Bueno, vamos a buscar la base y ahora vamos a buscar lo que pertenece a torso. Ahí. Ustedes lleguen a este formato y vamos a buscar las piernas. Bueno, a partir de este formato lo que tenemos que hacer es buscar las piernas. Entonces, vamos a hacer una división lo más parejita posible y vamos a separar una piernita de la otra. Fíjense cómo va apareciendo el cuerpito del duende. Y fíjense, voy abriendo porque yo quiero que este duende esté sentado. Entonces, las patitas las voy a traer hacia adelante. Ahí y ahí. Esto yo se los coloco así porque tengo que verlo y tener buena base. Vamos a texturarlo. Vamos a texturar bien todo nuestro duendecito. Texturamos, texturamos, texturamos. Vamos a hacer ahí y ahí. Y también tengo que ya hacer los huequitos donde van a ir los zapatitos. Y voy a marcar donde van los hombros. Fíjense cómo se levanta. Llegamos hasta ahí, hacemos los zapatos. Bueno, vamos a hacer los zapatitos. ¿Cuánto miden? Toman la regla y miden 1,5 centímetros una bolita. Entonces, vamos a correrlo así ustedes pueden ver bien. Una lagrimita, la van a aplastar un poquitito para que tome base. Y en la parte de abajo vamos a marcar un pequeño taquito, fíjense. Ahí. Y vamos a hacerle ahí como que es grandecito el zapato y ustedes los van a pegar con cola vinílica. Así hacen los dos zapatitos. Bueno, vamos a comenzar con la cabeza, pero antes, con una pequeña bolita, vamos a colocar un cuellito. Así lo podemos dejar orear despacito ahí. Para la cabeza vamos a utilizar una esfera número 3 y el volumen de masa va a ser un poquito más que una 3. Ya saben que tienen que medirse con la regla. Vamos a trabajar con la esfera con prolongación. Vamos a ir forrando de a poquito. Esto lo hacemos siempre. Ustedes en este canal tienen una carita hecha con la esfera tallada. Yo les voy a dejar el link por si quieren usar esa técnica. Bueno, vamos a bajar un poquito. Igual que como hicimos el cuerpo. Ahí. Y todo lo feíto lo vamos a llevar a un solo punto. Fíjense de que no se achica la parte de la prolongación. Ahí
y vamos a hacer una maquita. Ustedes ahora van a ver que yo traigo la esfera hacia mí. Ahí. Vamos a presionar el sector de los ojos. Yo quiero que lleguen hasta acá y les voy a enseñar a sacar los rasgos. Bueno, vamos a comenzar a hacer las facciones del duende. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? La nariz. Entonces, esta vez vamos a sacar la nariz de este mismo volumen que tenemos aquí. Entonces, fíjense, vamos a hacer presión a un lado y al otro. Vamos a dividir un poquitito ahí y nos vamos a ayudar con una esteca. Ahí, fíjense que ya va saliendo la parte respingada de la nariz. Entonces, ahora ¿qué tenemos que hacer? Cerrarla. Cuando nosotras sacamos una nariz, no es que vamos a presionar para que salga hacia arriba, sino que vamos a bajar todos los volúmenes de alrededor. Otra cosa importante para la nariz que tiene que tener, es redondita, pero la bajadita ahí hay que hacérsela. Ya ahí tenemos esta nariz bien grandota de nuestro duende. Bueno, vamos a empezar a hacerlo sonreír y colocar los ojos. Yo primero coloco los ojos. Hoy voy a presentar un artículo nuevo de mi línea, que es el artículo 011. Y vamos a usar el tamaño más chico. Entonces, vamos a primero colocar esa mirada tan linda. Vamos ahí. Ahora vamos a hundirlos un poquito para que cuando lo hacemos sonreír se tape un poquitito la mirada. Ahí. Seguimos. Bueno, entonces, fíjense, presiono y presiono. Fíjense qué contento que se está poniendo este duende. Ahí. Y ahora tenemos que hacerle una sonrisa. Entonces, vamos a cortar. Ahí, despacito, uniendo. Ahí. Presionamos. Ay, ya está muy contento este duende. Entonces ahora con un pincel de goma presionamos y presionamos. Esa es mi perrita que los está saludando. Ella siempre está en mis filmaciones. Entonces volvemos a hundir los ojos porque al elevar la sonrisa yo quiero que los ojitos se hundan un poquito. Bueno, vamos a hacer las orejas de duende. Fíjense, una bolita de 1 centímetro y vamos a hacer de la misma manera que hicimos el zapatito. Una pequeña lágrima, ahí, presiono y vamos a la altura de los ojos, al costadito. Siempre humedezcan un poquitito la masa para que pegue mejor. Con alguna esteca lo que ustedes van a hacer es fundir la orejita. Siempre ustedes se van a tomar más tiempo. Vamos a presionar para que nos pueda escuchar. Fíjense, siempre las orejitas para abajo porque le vamos a poner ese gorrito que se va a poder sacar y poner ahí. ¿Qué nos faltaría? Hacerle cejas. Son lagrimitas muy pequeñitas como hicimos también. Ahí es un viejito. Ahí como si tuviera canitas. Y ustedes van a texturar cada una de las cejitas. También le pueden hacer algunas arruguitas.
Recuerden bajar bien las orejitas. Bueno, vamos a unos pequeños detalles que les quiero mostrar. Los agujeritos de la nariz. Acuérdense que la parte de arriba de la nariz tiene que tener como una forma triangular. Entonces van a presionar con una esteca y van a ir un poquitito hacia afuera. Lo dan vuelta del otro lado y van hacia afuera. Y después van a bajar un poquito la nariz. Otro detalle bonito para la nariz es con alguna estequita marcar las aletitas. Una aletita y la otra aletita de la nariz. Y también vamos a hacerle el detalle de las comisuras. Ahí y ahí. Más contento aún. Vamos a hacer las manitos. Son manoplitas porque nosotros estamos haciendo esto para el Día del Amigo. El tamaño de cada mano va a ser igual que el cachetito, ¿ven? Eso es para que ustedes tengan una idea de la proporción. Es muy pequeña la manito. Primero vamos a hacer un óvalo. Vamos a sacar lo que sería la muñeca. Y lo que tienen que hacer ahora es cortar donde iría el pulgar. Fíjense, yo saco y van a hacer un lindo pulgarcito y también van a presionar ahí. Si ustedes ven que la mano les queda muy larga, no importa, ¡pim! Cortamos, ya está solucionado, porque a mí me gusta que sea como cortita. Él es gordito, cortito, ahí. Vamos a hacer las dos manitos iguales. Bueno, vamos a colocarle un pequeño chalequito. Se van a recortar un rectangulito que cierre aquí adelante. No importa que sobre mucho arriba. Es tan cortito, vamos a sacar un poquitito de acá. Ahí. Esto lo quitamos y lo vamos a texturar. Texturamos. Texturamos. Ahí está. Bueno, ahora vamos a humedecer la parte de atrás. Vamos a ir colocando ahí que cierre, me sobra un poquitito. Ustedes, no es que hay un molde de chaleco. Ustedes van a ir adaptándolo a su duendecito. Vamos a cerrar ahí y esto que sobra lo vamos a cortar con tijera. Ahí, ahí y vuelven a texturar. Yo les quiero mostrar algo. Ahora, si bien la barba va a cubrir, a mí me gustaría que ustedes le puedan hacer algún detalle. Fíjense, él tiene como un cordoncito. Igual la barba lo va a cubrir, pero los detalles hacen a la pieza. Bueno, vamos a hacer las manguitas de este duende. ¿Cuánto miden? Una bolita de 1,5 centímetros. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Un rollo inclinado, no demasiado largo que no supere el largo del cuerpo. Vamos a presionar y en esta parte de adentro vamos a ahuecar un poquito, que es donde va a ir la manito. Y luego de ahuecar vamos a hacer como si tuviera una flor. Ahí. Yo digo que parece una flor, ¿no? Bueno, y vamos a texturar antes de poner la manito, porque si la manito no está seca y hacemos esto, podemos llegar a texturar la mano. Entonces, colocamos ahí, humedecemos con la toallita y humedecemos todo donde va a pegar. Entonces, colocamos ahí y que se esté agarrando el zapatito. Ya va quedando, miren cómo ya se ve nuestro duende.
Bueno, vamos a darle vida a nuestra pieza. Entonces, vamos a poner siempre el rubor antes que la barba, porque si no se nos va a manchar la barbita. Un poquito de color en la nariz, en la frente. Yo siempre les digo donde les da el solcito, como que fue al bosque a jugar y le dio mucho sol. Bueno, entonces fíjense, la barbita es piel sintética, entonces lo vamos a pegar ahí con un poquitito de silicona líquida. Entonces vamos a colocar bien abajo. Fíjense cómo va, y si pueden ustedes lo dejan orear un poquito para que tenga mejor mordiente. Fíjense, yo estiro un poquitito la barba, como que se ondula, y coloco ahí. Ya me encantó. Bueno, vamos a hacer los sombreritos, pero a mí me gusta que los sombreritos sean intercambiables. No es que lo vamos a hacer como hicimos en el Duende del Bosque, que quedó pegado. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Vamos a correr los gorritos y vamos a hacer un conito, así. Vamos a hacerle una pequeña presión en la base. Esto, ¿cuándo lo vieron? En el Duendecito del Bosque. Entonces, primero, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a huecar. Yo les quiero contar más que nada cómo hago para que no quede pegadito y después le pueda intercambiar los gorritos de color. Vamos a ir presionando ahí. Estiramos. Hacemos como un rulito y lo vamos a texturar. Bueno, esto ya lo saben porque lo hicimos en el Duende del Bosque. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a ir midiendo y haciendo la forma para que se asome la nariz y las orejas también. Una vez que tenemos esta forma, lo que van a hacer es una esfera, le van a poner un poco de vaselina sólida y lo van a dejar secar de esta manera. Bueno, ya casi tenemos listo nuestro duende. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo vamos a armar. Vamos a colocar un alambre, vamos a colocar la cabecita, ustedes la van a poner con cemento de contacto. Y fíjense, teníamos vaselina, entonces ahora el gorro lo podemos poner y quitar cuando nosotros querramos. Bueno, así queda nuestro hermoso proyecto. Espero que lo puedas hacer. Si te gustó el video, dale like. También te podés suscribir al canal y para más videos, dale a la campanita. Gracias por compartir.